Claroscuro. Bueno, cuando usted va a realizar algún negocio, va a hacer un papeleo. Y entiendo que mientras no realice todo el papeleo, no se le da el visto bueno para el funcionamiento. En la minería, en las cooperativas mineras, no sucede aquello. Hay muchas cooperativas mineras que no cuentan con un permiso ambiental. Vamos a continuación y enseguida ir con una entrevista muy importante junto a la periodista Claudia Soroco. Bueno, Claudia, buenas noches. Gracias por estar en Claroscuro. Tú has hecho un trabajo muy importante en 2013, una investigación que habla justamente acerca de las licencias ambientales que deberían gestionar las cooperativas mineras, pero que lamentablemente no lo hacen. Y yo me sigo preguntando, ¿cómo una institución que no cumple con todos los requisitos puede funcionar? Hola Irgan, buenas noches. Bueno, sí, el 2013 justamente, cuando se estaba realizando un trabajo de investigación para Página 7, se determinó esto. Estamos hablando del 2013. Entonces, en ese año ya se dieron datos específicos que nosotros hemos logrado obtener, que de todas las cooperativas mineras que hasta ese entonces existían en el 2013, por lo menos el 76% estaban funcionando sin licencia ambiental. Es decir, que de manera ilegal estaban trabajando esos años, ¿no? Y nosotros vemos de que básicamente las cooperativas mineras se distribuyen en los departamentos, en su mayoría del occidente, parte también del oriente, pero estas cooperativas están muy cerca de lugares que tienen un impacto muy fuerte. Sobre todo este trabajo se ha concentrado en las cooperativas mineras que están trabajando cerca de esta represa de Incachaca, que ahora mismo está siendo afectada por esta sequía. Son cooperativas mineras que, fuera de que no tengan licencia ambiental, están utilizando agua, que los estudios lo dicen, ¿no? Los estudios mundiales usan agua en demasía, y esa agua es la que está abasteciéndonos o no abasteciéndonos a los paseños, ¿no? En este caso. Claro, para que la gente pueda entender qué es una licencia ambiental y cuál es la importancia de que una empresa minera pueda tenerla. Bueno, estamos hablando de un proceso extractivista, y un proceso extractivista evidentemente, sea de pequeña o de gran envergadura, tiene impactos ambientales. Y por lo tanto es lo que decías, cualquier tipo de negocio tiene que tener una licencia de funcionamiento. Es igual dentro de una actividad extractivista, y en este caso las cooperativas mineras. Entonces es importante que tengan estas mineras, estas cooperativas, una licencia ambiental para su funcionamiento. Y si bien es una obligación que está normada, está dentro de la ley de nuestro país, como muchos países, lamentablemente no se está siguiendo con esta norma. Es por eso que se han identificado a estas cooperativas, y a partir de los años 2000, 2004, donde hubo ya el estallido y el boom de los minerales, han empezado a expandirse más. Entonces no hay el control adecuado, pero sí es prioritario que tengan su licencia ambiental, y no lo están haciendo. Es algo que tiene que gestionarse, obviamente, con las autoridades a cargo de esta rama de medio ambiente, ¿no? Perfecto. Bueno, lamentablemente entendemos que por el papel político que han jugado los cooperativistas mineros en el gobierno, de alguna forma han saltado esta obligación que se tiene. ¿No es momento ya de que se haga una revisión a todas las cooperativas mineras y se verifique si es que cuentan con esta licencia ambiental? Y por último, pues ahí está un pretexto para decirles, señores, gracias, mientras usted no tenga su licencia ambiental, no puede funcionar. Exactamente, podría hacerse eso, ¿no? Porque el control necesariamente tienen que hacer por las gestoras a cargo de medio ambiente, pero tú te das cuenta que cuando se expande más una producción o una actividad, por más legal o ilegal, es muy difícil el control. Y en este caso estamos hablando actualmente de 1.600 cooperativas mineras que están funcionando en Bolivia, y de esas 1.600, el 80% más o menos están funcionando solo en el departamento de La Paz. Estamos hablando de la Arecaja, de la provincia Inquisibi, Suriungas y la provincia Murillo. Pero ahora lo que más está alertando a la gente, y en este caso nuestro trabajo de investigación, se ha ligado mucho a las cooperativas que están explotando oro en el sector de la cumbre, donde las vertientes naturales están abasteciendo a esta represa, que es la represa de Incachaca. Entonces, debería haberse hecho un control, debería haberse hecho, es verdad, ya desde hace varios años. En la inspección que nosotros como periodistas hicimos, no están cumpliendo con las normas ambientales que se requieren. Entonces, y aparte de eso, tú sabes que el extractivismo minero utiliza bastantes químicos para extraer estos minerales, el oro en este caso.
Ese mineral o esos objetos o esos productos que están utilizando, entre ellos el mercurio, es de gran daño para no solamente la salud humana, hablamos de la flora, hablamos de la fauna en este sector. Entonces sería una buena excusa este tema de la sequía y este tema del desabastecimiento de agua para hacerse un control, porque en tal caso no debería funcionar tan cerca de una represa este tipo de actividades extractivistas. Veía una comparación por demás interesante que hacía referencia a que una empresa minera, una hora de uso de agua de una empresa minera equivale a 25 años del uso de una persona, imagínate. O sea, estamos con tantos problemas en el tema del agua en la ciudad, sede de gobierno, en la ciudad del Alto, en Cochabamba, en Tarija, en Potosí, en Oruro, y no se está controlando el gasto excesivo de agua que están haciendo estas empresas mineras. Sí, es más grave aún porque hablando ya por horas, se establece, y a nivel mundial, porque la actividad aurífera no es solamente en Bolivia, menos la ilegal, se habla de que por hora una minera, una cooperativa minera aurífera, utiliza 22.000 litros de agua por hora. Ese promedio de agua es lo que utiliza una familia común de 5 miembros al año. Entonces tú te imaginas, y lo puedes multiplicar esto por 20 en el sector de la cumbre, estamos hablando de algo alarmante, más allá del uso de agua, el uso de químicos, el uso de estos productos para la separación del mineral, y aparte también de esto, y los comunarios nos decían, Irgen, la explosión, los usos de explosivos en un sector tan cercano, y tú sabes, en el área rural los primeros afectados son los animalitos. La gente quizás en largo o mediano plazo lo puede percibir, pero se percibe y nosotros lo hemos percibido, y sería también una buena razón en este momento de hacer una evaluación de cómo están los suelos a raíz de esta sequía, si podemos encontrar metales pesados o químicos en ese sector de la represa. ¿Tendrá algo que ver, Claudia, este uso de químicos, por ejemplo, en cierta manera en la deforestación? Claro que sí. El extractivismo y la deforestación van de la mano, son como hermanas, y tenemos que tomar en cuenta eso. Si ustedes ven y hacen un análisis de donde existen actividades mineras extractivistas o de otro nivel en extractivismo, no podemos encontrar en un radio, en un perímetro cercano, actividades, no podemos encontrar vegetación, no podemos encontrar fauna. Es muy complejo este tema, pero más allá de eso tiene también ramas anexas como el tema cultural, el tema sociosanitario, el tema económico, político, social, la migración también tiene mucho de consecuencias gracias a este proceso del extractivismo. Entonces, no es un tema que solo está en Bolivia, es algo que ya se está discutiendo a nivel mundial y ya se lo está poniendo en la mesa de debate si realmente vale la pena tener estos beneficios de la minería con este tipo de consecuencias o no. ¿Para qué usan las cooperativas mineras el mercurio? Es para la separación. El mercurio es base fundamental para hacer la separación de un mineral. Entonces, lo que hacen al usar indiscriminadamente, porque tampoco hay un control de la cantidad exacta, es pegarlo como una amalgama al oro, donde está también obviamente la piedra, la roca, lo que sea la arena. Calientan este mercurio y se forma una amalgama. Entonces esta amalgama al enfriarse y este mercurio se oxida, se evapora. Y ojo que ahí estamos hablando de un daño directo a quien está manipulando ese mercurio. Se evapora y es así como se separa. Entonces es parte fundamental el mercurio que se está utilizando en cualquier actividad minera. Indiscriminadamente también lo están haciendo. Cerca de comunidades rurales también lo están haciendo. ¿Y esto qué consecuencia trae, por ejemplo, en el agua que se utiliza? Se podría distribuir, obviamente, este mercurio, como te decía, en el oxígeno. Dañino lo es, en el ambiente, en el aire, está dañino directamente para los mineros, para los cooperativistas o quien manipula lo es. Posteriormente también estos residuos, y toda cooperativa tiene residuos, drenajes, son los que se distribuyen, y no tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que en una etapa de lluvia podemos arrastrar bastantes químicos y estamos demasiado cerca a una represa, una captación de agua. Entonces arrastra este tipo de químicos el agua y por eso vemos que poco a poco se va desertificando estos sectores cercanos a las cooperativas, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacer, Claudia, desde tu óptica las autoridades? Quedan alternativas, ¿no? Quedan alternativas y una de ellas, a mi modo de ver, es lo que tú decías. O tenemos que cerrar todas las cooperativas ilegales, pero fundamentalmente los analistas lo dicen. Cooperativas mineras no deberían funcionar cerca de captaciones de agua, en este caso que abastece a gran parte de la ciudad de La Paz. Segundo, no podría cerrarse porque hay temáticas sociales, los cooperativistas tienen que mantener familias también, pero sí podríamos empezar a insertar
este concepto que se llama responsabilidad social, mitigar un poco los impactos. Podríamos hacerlo y eso tendrían que trabajar consensuadamente cooperativistas, la sociedad y por supuesto las autoridades. No hay alternativas. Bueno, en este momento en el cual se tiene una crisis de agua en todo el país, creo que es importante el dar un vistazo a todos los sectores que puedan coadyuvar para evitar este grave problema que están viviendo las ciudades. Exactamente, y es un tema que ahorita no tenemos que tomarlo como un tema en boga, es un tema transversal en nuestras vidas, el tema del medio ambiente y en este caso el tema de la minería y del extractivismo, ¿no? De que ahora ya está en todo el mundo, como te decía, discutiéndose. Bueno, Claudia, en definitiva consideramos que este estudio que tú has hecho, el estudio que hace referencia, reitero, a esta investigación que se hace, yo siento un tanto difícil, ¿no? El que se permita que un periodista pueda ingresar a un lugar donde se es consciente de que las cosas no se le está haciendo bien. ¿No has sentido en algún momento que haya existido no sé, algo de sesgo en la información o cerrarse en brindarte algunos datos? Siempre, siempre. Tú sabes que cuando hay algún tipo de irregularidades en alguna actividad, nos cuesta más a los periodistas ingresar a esa actividad. Entonces, para hacer un trabajo de investigación hay que tener mucho tacto, ¿no? Y nosotros tenemos que ser la primera fuente, Irgen. Si vamos a un sector y estamos sintiendo la sequía, describir que realmente estamos percibiendo esa sequía y ya sentíamos el 2013 que sí estaba desertificado ese lugar y ya sentíamos que los animales sufrían, que la gente se quejaba y posteriormente al hablar con los cooperativistas obviamente ellos jamás van a decir no tenemos licencia, entonces hay que optar por otras fuentes y sí, evidentemente las fuentes en este caso gubernamentales, departamentales nos han ratificado de que el 76% en esa época de las cooperativas mineras no tenían licencia ambiental. Hasta ahora las cosas parece que no han cambiado mucho, Irgen. Bueno, sería interesante el poder visitar hoy en día al Ministerio del Medio Ambiente y Aguas para ver cuál es la situación de estas empresas cooperativistas, pero además hay otras cosas importantes detrás de esto. Recordemos que después del enfrentamiento que se ha tenido entre policías y cooperativistas, también se han identificado algunas empresas que estaban lucrando, pero haciendo contratos con empresas internacionales de afuera, ¿no? Si bien se te brinda una concesión y tú es como que subalquilaras, yo te doy un terreno para que lo trabajes, tú dices, o lo voy a subalquilar y estás ganando de no hacer nada, ¿no? Eso es lo que lamentablemente sucede y ese es otro tema que también, si es que se empieza a ver en estas cooperativas, podría salir. El tema también, no, o sea, hay mucho campo por hablar acerca de la minería. Han habido también denuncias sobre la vulneración de los derechos laborales. Han habido denuncias también de trabajo y explotación infantil dentro de las cooperativas. Entonces es algo muy grande, ¿no? En este caso, hace unos 3, 4 años también han habido accidentes justamente en alguna mina cerca de la cumbre, donde nos hemos dado cuenta de que los trabajadores no cuentan con los implementos necesarios para sus trabajos. Entonces es de envergadura este tema de la minería, pero sobre todo en este momento que nos ha afectado en el medio ambiente, tenemos que tomar en cuenta qué acciones tomar. Y realmente tenemos leyes que debemos hacer respetar, en este caso la licencia ambiental, un papel, un documento que los expertos nos decían no tarda más de un año, tomando en cuenta acciones burocráticas, no debería tomarnos más de un año, pero hay cooperativas que están funcionando desde el 2000 y no cuentan con licencia ambiental. Entonces es un caso de verdad que sí hay que tratarlo con pinzas, como dicen en el tema de la minería, pero hay que tomar también conciencia, ¿no? Nosotros como ciudadanos no estamos aportando mucho en la preservación de nuestros recursos naturales. Y la cumbre, tú te has debido fijar, mucha gente que va al sector de los yungas se ha convertido en nuestro basurero. Es un lugar donde nosotros no tenemos conciencia de preservar algo que está cerca de lo que nos abastece de líquido elemento en toda la ciudad, ¿no? Así que creo que es momento también de tomar conciencia todos. Claudia, tú eres una joven periodista, pero principalmente estás muy cerca de los yungas, eres oriunda de allá. ¿Cómo has visto este cambio? El otro día hablamos con un experto y él nos decía, el gran problema es que en los yungas se ha talado mucho, se ha deforestado mucho y se ha cambiado árboles frutales por coca. Y eso obviamente y seguramente le está trayendo no solamente problemas a los yungas, sino a todo el entorno que tienen los yungas, ¿no? Exactamente, es el tema mundial también, el tema del monocultivo.
aquí podemos también conectar el tema industrial. El monocultivo es lo que está también provocando la sequía, la escasez de alimentos. Y el tema, lo que tú decías, en el sector de los yungas estamos comenzando desde hace ya unos 5 años a importar. Tenemos que llevar las frutas, los cítricos desde acá hasta allá, porque evidentemente no estamos haciendo un adecuado manejo de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales. Entonces, como te decía, la conciencia debería ser de todos, ¿no? De todos, absolutamente de todos. Y tomemos en cuenta de que hay vertientes naturales muy cercanas a la cumbre de Incachaca, en este caso los yungas, que podríamos aprovechar y no lo estamos haciendo, pero tendría que ser un proyecto quizás a mediano o a largo plazo, pero empezar desde ahora, cosa de que en unos años no nos arrepintamos y nuevamente estemos en la misma discusión de que no hay agua. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué es lo que pasa con estos ríos, riachuelos que normalmente uno ve cuando va a los yungas? Lo mismo que pasa en varias vertientes de acá, que hemos visto en algunas zonas, en las laderas, son aguas y vertientes naturales que tenemos, que están ahí, pero están siendo incluso echadas a perder. En planes y proyectos o megaproyectos podríamos nosotros lograr captar ese tipo de vertientes y esas aguas para tener por lo menos un abastecimiento en un futuro, en una época de sequía, que eso es cada año. Nosotros cada año escuchamos de sequías, simplemente que no estamos haciendo planes de prevención para esta época de sequías. Entonces lo mismo podríamos trabajar en el sector de los yungas. Escuchaba gente que decía lo mismo. Si está tan cerca los yungas y tenemos tantas vertientes, ¿por qué aquí estamos sufriendo tanto? Y eso son proyectos de envergadura que deberían comenzar a trabajarse, pero también nosotros deberíamos un poquito pensar en el manejo que hacemos domiciliario de nuestra agua, ¿no? Bueno, Claudia, yo quiero agradecerte mucho por tu tiempo, importante el trabajo que has realizado y creo que queda en la conciencia de cada uno que tenemos que tomar más en serio este tema del daño que le hacemos a la madre tierra. Gracias, Claudia. Irving, muchas gracias a ti. Bueno, hemos conversado con la periodista Claudia Soruco. Ella ha realizado un estudio importante en 2013 para el periódico Página 7, justamente sobre la licencia de las empresas mineras, licencias ambientales que lamentablemente muchas no cumplen. Tenemos una pausa y enseguida estamos con más en Claro Oscuro.